Juan capítulo 1 versículos del 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre. Porque el Señor Jesucristo nos vino a mostrar a nuestro Padre Celestial. Y su gracia está ahora sobre nosotros. Y su verdad se hace manifiesta a través de su palabra viva. Oh Padre Santo, danos convicción de pecado todos los días, para que todos estemos siempre en unidad y en un mismo sentir, clamando a ti por tu misericordia y por tu perdón. Abre mis ojos, enséñame tu verdad, alúmbrame el entendimiento, saca aquello que no da gloria a tu nombre. Yo renuncio a mí mismo, a mis deseos, a mis decisiones, a mi voluntad. Quiero la tuya, porque tu voluntad es perfecta y lo que escojas para mí es de bendición. Yo me rindo a tus pies para que me guíes a toda tu verdad. Te damos gracias por mostrarnos al Padre y darnos siempre de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, sí, Señor, porque de tu plenitud tomamos todo, Señor. Gracias sobre gracia. Tomamos de tu amor, de tu bondad. Viniste a mostrarnos al Padre y a enseñarnos cuán grande y poderoso es a quien servimos y a quien nos rendimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos a Salmos 46. Salmos 46. Y vamos a leerlo todo. Salmos 46. Amén. Salmos 46. No, Salmos 46. Casi amén. Casi amén. Okay. Amén, ya casi. Ya, amén. 46 dice el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Bueno, todos los salmos son bonitos, son hermosos, pero qué declaración tan preciosa esta de lo que Dios significa para nosotros. Y cierra de una manera gloriosa, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. O sea, el dueño de la vida, el dueño de absolutamente todo, nos dice y nos promete, y Él cumple sus promesas diciendo que Él está con nosotros. Vamos a enfocarnos, pero era necesario que leyéramos todo el salmo. Vamos a enfocarnos en una palabrita que está justo antes de la última que acabamos de leer, versículo 10, donde dice que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que, no sé si la palabra o el término sea difícil, pero qué difícil es a veces entender lo que significa estar quietos. Porque ahora trataremos de ver un esbozo de ahí, pero aún nuestra fisiología está hecha y podríamos decir que como consecuencia del pecado, para reaccionar ante circunstancias estresantes, digámoslo así. Me explico. Si ustedes han hecho esa trazabilidad o esos momentos conectores, uno podría pensar que fisiológicamente hablando, o el cuerpo en su biología, tuvo que haberse visto alterado como consecuencia de la caída, ¿cierto? Es lógico y es contextualizado bíblicamente llegar a esa conclusión. Es decir, que nosotros estábamos destinados para actuar y reaccionar de una manera, y como consecuencia de la desobediencia, entonces el cuerpo sufrió unos cambios. El primero lo hemos visto en innumerables ocasiones. La primera consecuencia fue que se presentó algo que hasta el momento no existía, por lo menos no en la concepción de Adán y de Eva, y era que se enfrentaron al miedo, ¿cierto? Y cuando uno escarba un poquitico dentro del concepto filosófico de lo que es el miedo, la emoción, y desde lo biológico de lo que es el miedo, el sentimiento, y lo que toma lugar en el cuerpo humano cuando se produce la sensación de miedo. Hace unos meses atrás creo que hablamos de algo parecido. Hay una serie de descargas hormonales que se suceden en el cuerpo y que están diseñadas, dicen ahora los académicos y estudiosos, para que estemos en momentos determinantes muy alertas y podamos reaccionar de acuerdo a la necesidad que el momento requiera. Esto hace que, por eso les decía que pareciera que no es muy fácil desde el punto de vista humano llevar a cabo esto. Estamos enfocándonos en el versículo 10 del Salmo 46 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si algo, creo yo, le cuesta al ser humano, indistintamente de qué tan avanzado esté en sus corrientes filosóficas o espirituales, le cuesta permanecer quieto. Y no solamente desde quedarse quieto en un solo lugar, quieto emocional y sentimentalmente hablando. Adán y Eva experimentaron un sentimiento que la Biblia nos dice, nos asegura que hasta ese momento no había tenido lugar, no había sucedido todavía un miedo. Es decir, no había existido para ellos la necesidad de que su cuerpo se preparara para una reacción espontánea o improvista, y que por ello necesitaran todos sus órganos estuviesen dispuestos para defenderse o para reaccionar, ¿cierto? Porque el contexto del huerto de Edén nos habla de que ellos vivían con Dios. Para que entiendan el paralelo que queremos hacer, es como si dijéramos que cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando seamos ya transformados, nosotros dependiéramos de nuestras descargas de adrenalina o de cortisol para que estuviésemos atentos en el reino de los cielos. No sé si ustedes se han puesto a imaginar alguna vez eso. Creo que no, porque no cabe en la mente nuestra que siendo ya transformados, siendo ya seres transformados literalmente por la palabra de Dios, glorificados, no encontramos sentidos en que nosotros sigamos dependiendo en esa instancia, en ese estadio delante de Dios,
de nuestras descargas hormonales. Es más, la biología como tal del ser humano no la conocemos todavía, si es que le podemos llamar biología, porque yo me atrevo a decir de que como no hay ya muerte, difícilmente podemos hablar de unos órganos. Es que ya no seríamos seres naturales. Seríamos seres, no seríamos, por eso seríamos seres no sobrenaturales. Entonces, es curioso que para que podamos hacer el símil o la comparación, vamos a tener bocas, ¿cierto? Sí. Vamos a tener oídos, vamos a tener ojos, probablemente vamos a tener gusto. El Señor Jesús, cuando se apareció y les dijo, miren que no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene cuerpo. O sea, dio a entender la diferencia entre un alma, un espíritu y el cuerpo glorificado. Eso me llamó la atención porque ya esa es la gran diferencia. Porque no es algo transparente, pero aún así él atravesaba las paredes y comía. Es que ahí, imagínense ustedes, yo no sé si lo han imaginado así, cuando la Biblia describe que a Jesús comió con los apóstoles, con los discípulos, cuando se les manifestó, ¿recuerdan? Sí. Que no sabían quién era él, le ofrecieron, él comió. Yo no creo que ellos estuvieran viendo cómo el pescado pasaba por la tráquea y iba descendiendo, y ellos estaban ahí mirando a ver, no, pues no era transparente. ¿Ok? Bueno, por la tráquea no, por ahí se respira, por el esófago, gracias. Entonces, no, ninguno de ellos estaba viendo cómo la comida bajaba, estaban pendientes, era del propio Jesús, ¿cierto? Entonces, en el reino de los cielos, conforme a esa evidencia bíblica que encontramos, nosotros vamos a tener forma, y seguramente la forma que vamos a tener es la forma humana, si bien ya no somos seres humanos, porque el humano se entiende que es un ser orgánico, que en algún momento se le produjo la vida, pero en algún momento también se le acaba, ¿cierto? Nosotros ya no vamos a estar en condiciones de que ya no se van a necesitar gafas, ¿cierto? La miopía desaparece, la presbicia ni siquiera llega, ¿ok? No va a haber menopausia, no va a haber, seguramente no va a haber menstruación, no va a haber dolor, no va a haber absolutamente nada de todos los achaques que biológicamente el cuerpo sufre hoy en día. No va a haber acné, no va a haber grasa, no va a haber caspa, que cuál champú es bueno para los albos, no, seguramente no vamos a necesitar nada de eso. Entonces es difícil en ese contexto imaginar que nosotros vamos a sentir la necesidad o tendríamos la necesidad de experimentar que nuestro cuerpo se prepare para la defensa o que nuestro cuerpo se prepare para el ataque, ¿cierto? Porque cuando el cuerpo se ve bajo una circunstancia de estrés, si ustedes recuerdan la biología que nos enseñaron en bachillerato o algún mensaje que tuvimos aquí, cuando uno se prepara para el estrés, hay una hormona que el cuerpo segrega. ¿Recuerdan cuál es? Más o menos. El cortisol. ¿Ok? Y el cortisol lo que hace es disponer al cuerpo con atención suprema. Se genera un exceso de glucosa por parte del hígado. ¿Sí es el hígado? Sí. No, páncreas. Del páncreas, perdón. Era uno de esos tres, hígado, páncreas o riñones. Yo los confundo a los tres. Se libera la glucosa para que llegue rápidamente vía sanguínea a cualquier parte del músculo que podamos necesitar. Al contrario, el músculo libera la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno. Ok, pero esa... Ya ha sido producida por el... Exacto. Metabolizada por el hígado, perdón. Ya ha tenido su proceso. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el cuerpo está sometido a algo o que espera o que es improvisto, se prepara para reaccionar. Lo cual, biológicamente hablando, casi que nos hace impedidos, abro comillas, de entender cuando la Biblia nos dice, estad quietos y ved la salvación de Dios. Este versículo puede tener algo de semejanza, algo de dardos para la vida. Muchísimo. Si bien podríamos decir que ese tardos para la ira
podría ser una antesala de ejercicio que nos prepara para poder en su momento reaccionar como Dios quiere que reaccionemos. Pero cuando dice que estad quietos, y leo otra vez el versículo 10, y conocer que yo soy Dios. Miren que hay mucha implicación en estas palabras que acabamos de leer, porque vamos a parafrasear al contrario. Es decir, estar quieto, lo opuesto a estar quietos es ¿qué? Estar afanado, ¿cierto? Y conocer que yo soy Dios. O sea que si se está afanado, se desconoce quién es Dios. Miren lo sencillo que es. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, si no se está quieto en alma, en cuerpo y en espíritu, pues no se puede identificar que es Dios el que está hablando o es Dios el que está dando la instrucción. Vayan por favor a Éxodo capítulo 14. Encontré mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpa y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea que vamos a tener carne y huesos. Ok, la pregunta ahí es, y no tenemos la respuesta en este momento, es ¿qué tipo de carne? ¿Cierto? Porque obviamente no estamos hablando de la carne que se va a descomponer, no es una carne corrupta. Entonces, ¿qué tipo de masa, de materia, qué sé yo, tendremos? Pero lo que sí tenemos que tener seguridad es que por medio de ella, de las venas espirituales, de las arterias, de las fibras, de lo que sea que haya, no se va a mover ninguno o ninguna de las sustancias con las que hoy en día sí nos enfrentamos. Que, insisto, seguramente dan como consecuencia de la caída del ser humano y lo que significó el que llegara y que entrara en ellos y en la especie humana el miedo. Éxodo capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 en adelante, hasta el 16 vamos a leer. Amén. Éxodo 14, 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, te lo digo mejor que yo, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Causa obligada allí. Mire, ya todos sabemos que en Éxodo y todo lo que significa la salida del pueblo de Dios de Egipto es una comparación, es un símil que Dios nos hace de la figura de él guardando a su pueblo y la figura del oponente, en este caso Faraón, que tipifica perfectamente al adversario. ¿Ok? Y miren ustedes lo curioso que Dios dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Hay veces que pareciera que las circunstancias actúan como si fuese un campo minado, un cerco, como si no hubiese lugar hacia dónde mirar o a dónde correr, donde si se saltara de un lado a otro, cayó de un sitio donde tenía tierra firme y no sabe si hay una mina quiebrapatas, esperando que la gente aterrice. El concepto de estar encerrado bajo las circunstancias es tan común, es tan real, digámoslo así, pero Dios nos hace una promesa y la vamos a ver realizada y ejecutada aquí en el pasaje que estamos leyendo. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos,
por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pausa ahí. Aquí lo leímos a propósito todo, porque describe tal vez el escenario que ejemplifica el sentimiento, la emoción que estaban viviendo todos. ¿Cierto? Dios los lleva hacia el mar, el pueblo egipcio los persigue, llega un momento en que parecía que no hay salida, encerrados completamente, y de pronto aparece Moisés con unas palabras poderosísimas, pero dice algo que llama poderosamente la atención y que es necesario que liguemos con el Salmo 46 que acabamos de leer, versículo 10. Porque el Salmo 46 dice: estad quietos y ved la salvación de Dios. Y aquí Moisés hace una pausa cerrando esta parte de su discurso, diciendo, perdón, me perdí el versículo, diciendo: estad y vosotros estaréis tranquilos. ¿Recuerdan? Estamos en el versículo 10. Paramos ahora en el 10. Y cuando Faraón se fue acercado a los hijos de Israel, cuando Paramos en el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren ustedes lo que les acabo de decir que estaba sucediendo. Moisés hace una declaración de un pasaje precioso y los está animando. Y uno diría, lo que sigue aquí es portentoso, y en efecto lo es. Pero Moisés está pidiendo de ellos algo que físicamente, emocionalmente y sentimentalmente también es prácticamente imposible. Tienen al mar por delante, no tienen la menor idea de que si Dios los iba a poner a todos a tomar clases de natación y si todos iban a terminar nadando, ellos no sabían. ¿Ok? Tienen al faraón con todo su ejército que lo escribieron, que viene con carros portentosamente detrás de ellos. Y Moisés hace una declaración, una oración diciendo: tranquilos, ustedes deben estar tranquilos. ¿Qué tranquilidad estaba pidiendo de él? La tranquilidad, cuando hablamos bíblicamente, es sinónimo de confianza en Dios. O sea Pero Moisés tenía una pregunta. Pero ojo a lo que sigue, y a propósito paramos aquí en este versículo, pero miren lo que sigue el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren ustedes, lo que se da como consecuencia de que alguien confíe y espere en Dios. Moisés declara algo que solamente él podía experimentar porque ya conocía que la palabra de Dios que había prometido a su pueblo era verdadera. Y le dice: tranquilos. Y cuando él voltea a mirar a Dios, como, listo, yo ya hice mi parte, yo ya hice lo mío, ya intercedí, ya oré, ya clamé a ti, Dios le dice: ¿y por qué clamas a mí? Bueno, y no es eso lo que nos han indicado y la Biblia dice que tenemos que hacer, claro que sí. Pero Dios le estaba diciendo: ¿por qué clamas a mí? Di tú. Él ya había confiado y declarado total confianza y dependencia en Dios. No necesitaba de más, ya había hecho su parte, ya le había dado la gloria completamente a Dios de lo que iba a tomar lugar allí. Pero le dijo a ellos: vosotros debéis estar tranquilos porque el que pelea la batalla por vosotros y por nosotros es Dios. Yo me imagino desde la biología, la circunstancia tan apremiante que tuvo todo el mundo cuando vio al faraón parado allá y el mar acá, y a dónde salimos.
Y ustedes y yo seguramente hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ojalá sean pocos, pero seguramente han sido muchos, esos momentos donde llega una noticia, donde hay una circunstancia X y hay como una segregación, un timbronazo, un corrientazo, no, yo no sé cómo describirlo, que inmediatamente el corazón como que se aprieta o la cabeza en algún momento duele o qué sé yo, pero es lo que les hablaba ahora que sucede con la segregación de nuestras hormonas. Si eso sucedía en el momento en que esto estaba tomando lugar, imagínense la cantidad de temor, de miedo, de incertidumbre que cada uno de ellos estaba experimentando. Desde la reacción de su propio cuerpo era imposible evitar que el cortisol estuviese haciendo todas las suyas. Y Moisés les acababa de decir, tranquilos, tranquilos. Pero esa tranquilidad no hay necesidad de hacer nada. Claro, no había que hacer nada. Pero no había que hacer nada porque porque ya lo que tenía que haberse hecho, se había hecho, que era depositar completamente la confianza en Dios. Uno podría decir que hay ocasiones en las que las circunstancias hacen que las personas se queden quietas, ¿cierto? Quietas de miedo. Ahí está. Hay unos que se paniquean, entran con cualquier fobia que tengan o se manifiesta y quedan totalmente paralizados. Y alguien diga, ay, no, es que yo estoy siendo bíblico, que me quedé quieto. Nada, las circunstancias fueron las que ocasionaron que la persona se quedara sin saber qué hacer, sin saber qué decir o sin saber qué hablar inclusive. Pero eso también puede darse en el evento en que uno sepa que se va a enfrentar con determinadas situaciones que no quiere. Claro, por eso les decía ahora que el cuerpo humano en este momento está respondiendo y dicen los expertos, fue diseñado o fue adquiriendo la capacidad de entrar en estos estados de atención para prepararse para. Porque eso puede darse en el evento que sea puntual. Ya sucedió la situación y es tremendo, entonces la persona manifiesta esa subida de adrenalina, de cortisol, de todas esas sustancias que segrega el cuerpo. Pero una persona que se va a enfrentar pasado mañana o una circunstancia que sabe que tiene que enfrentar, desde ya está en aumento el cortisol. Claro. Y eso es torturarse. De hecho, esa es la definición de lo que los expertos en ese momento declaran como el estrés. El estrés es la secreción acumulada constante de este tipo de sustancias, porque la persona se acostumbra a estar en tal estado de alerta que en todo momento está en alerta. Y una persona que esté así tan alerta difícilmente puede estar quieta y tranquila. Y es un tanto paradójico porque si Dios nos hizo a nosotros de una manera que nuestro cuerpo, que es sabio y sabemos que es sabio y perfecto, reacciona así, ¿cómo Él nos pide o espera de nosotros que tengamos una reacción distinta a la que nuestro cuerpo nos plantea? Citábamos o hago referencia a una historia, un hecho que contaba Alfonsito o Olguita meses atrás, en la visita que tuvieron a Medellín. ¿Ustedes recuerdan la señora del gato? La señora que tiene fobia a los gatos y entró al baño, cerró la puerta y se dio cuenta que el gato estaba con ella. Y quienes estaban alrededor, cuenta Olguita o Alfonsito, que la reacción de la señora fue totalmente paralizante. O sea, no pudo moverse, no pudo hablar, no pudo hacer absolutamente nada. A ella las circunstancias la dejaron quieta, la dejaron tiesa. ¿Ok? Se quedó torcida. Desde su parecer, su sentir, no podía tener voluntad para revertir lo que estaba tomando lugar. Y esto es importante que lo entendamos. En muchísimos casos, no en todos, pero en muchísimos casos, esta manifestación es incontrolable para personas. Hay personas que se dan cuenta que está sucediendo. Conozco a alguien que dice que siente como si la sangre le hirviera,
que siente la sangre caliente, justo cuando se prepara para un momento de agresión, o de pelea, o de argumentación. Entonces imagínense una persona que esté viviendo constantemente en esas circunstancias. En el trabajo uno dice, ay no, pues son los peleones, o son los de la gente de mal genio. Pero como el cuerpo no distingue entre si lo que va a pasar es real o no, sino es lo que la mente sabe o conoce siendo real o no. Entonces una persona, por ejemplo, que se prepara para una exposición, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y entonces sabe que eso lo pone en el ojo de todos, y quiere hacerlo todo perfecto, y quiere ultimar todos los detalles, y hay que hacerlo. Pero el prepararse para eso, el llegar a esa condición, implica de que el cuerpo ha estado en un estado constante de alerta, disponiéndose y preparándose para. Y cuando ustedes se han parado enfrente de un público, de un auditorio, saben que se siente cuchi cuchi. No importa qué tan experimentado sea la persona. Es más, alguien dice, y sobre todo cuando son las cosas de Dios, que es algo que uno experimenta, no importa cuántas veces haya hablado en público para compartir la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos dice el cuerpo, es que no estamos dependiendo de nosotros mismos. ¿O sí? Esa es una pregunta interesante. Si yo me siento tranquilo porque me preparé, entonces, ¿en quién puedo estar confiando yo o a quién le puedo entregar mi confianza? Si yo me siento tranquilo porque Dios me ayuda y Él me dio las herramientas para prepararme, entonces mi estado anímico y emocional tendría que ser tan atenuado, tan quieto, tan tranquilo, porque como pasaba con Moisés y el pueblo hebreo, ellos estaban esperando en que Dios hiciera lo que les había prometido. Pero entonces nos encontramos en unas circunstancias sociales y de cultura en la que todo es, hágale papito, hágale mamita. No se puede quedar mucho tiempo. ¿Usted cómo va a hacer eso? Si yo hago 20 correas en una hora, ¿usted cómo va a hacer solamente 2? Personas así, operarios así en las empresas, les empiezan a pedir más y más. El día a día de la gente hace que todos consideremos que hay que estar constantemente a velocidades. Y de esto no habría ningún problema si fuéramos atletas y nos preparáramos para competencias y para carreras. Pero cuando esto se convierte en el insumo de todos los días, sin que nos demos cuenta de que esto está tomando lugar, el cuerpo está constantemente preparado para nunca quedarse quieto. Por eso es totalmente importante que nosotros hagamos pausas. No como el mundo habla de las pausas activas. Nosotros tenemos que hacer pausas en el sentido de, estoy yéndome muy rápido. Y sabemos que cuando voy tan rápido, yo no puedo estar escuchando la voz de Dios. Porque Dios, lo hemos evidenciado en muchos momentos, pero ¿se acuerdan ustedes del pasaje con el profeta Eliseo? Cuando él se esconde y le dice que le muestre y le permite ver su gloria. Y fueron cosas portentosas, vientos huracanados, y en ninguno de ellos estaba Dios. Dice que solamente en un silbido suave y delicado, ahí estaba Dios. En medio del azar y en medio del corre-corre, difícilmente podemos nosotros decir de que ahí Dios nos está hablando. Porque les citaba ahora rato, es posible de que la voz o lo que se escuche no sea la que provenga de Dios, si no estamos quietos. Decía el versículo, estad quietos y conoced la salvación de Dios. Parafraseamos al contrario, o sea que si no se está quieto, las posibilidades de conocer la voz de Dios son mínimas. Lo que pasa es que hay siempre la idea de que estar quieto es no hacer nada. Entonces si no hago nada siento que no vale lo que está pasando. Y Dios lo que quiere es llevarse toda la gloria y siempre la debe tener. Es que cuando yo echo sobre Él toda ansiedad que genera las circunstancias, que en ese momento se presentó el imprevisto, si yo echo sobre Dios y alcanzo a hacer un par y entrego a Él lo que eso me genera, lo que eso me provoca, entonces lo que va a suceder es que estoy haciendo algo, ¿qué? Estoy esperando y creyéndole a Dios.
¿sí? Porque por lo regular uno tiende a hacer muchas cosas pensando en que eso va a agilizar, cuando Dios le está pidiendo a uno siempre es que se esté quieto. Y se está quieto es para tener paz, para poder pensar, para poder contestar, para poder resolver, para poder llegar al momento con la lucidez no humana, sino de Dios. Entonces es a eso que se refiere la palabra cuando nos habla de estar quietos. Quietos en el corazón, en los sentimientos, en las emociones, rendidas, siempre en la cruz, siempre en la cruz. Si cada circunstancia no la pasamos por la cruz, perdemos, porque es que la tomamos en nuestras fuerzas. Casi que Dios nos salvaguardara de lo que esta constante manifestación de hormonas generara o pudiese generar en nuestro cuerpo. Los médicos dicen que el estrés mata. Es verdad, el estrés envenena literalmente. No solamente el cuerpo, sino que termina envenenando el alma. Porque un alma que no se puede rendir a Dios, no sabe cómo rendirse, va a tener siempre conflicto con nuestra parte espiritual. Y Dios dijo que nos salvaguarda porque al decirnos estar quietos, le está dando una instrucción a nuestro cuerpo, o por lo menos para que nosotros tomemos la decisión de declararle a nuestro cuerpo qué es lo que Dios quiere que suceda internamente. Porque en la medida en que yo aprendo a estar quieto, descansados y tranquilo delante de Dios, entonces mi cuerpo debe producir ya no la hormona o la sustancia que me va a preparar para defenderme o para atacar, porque yo tendría que estar totalmente confiado que quien va a atacar, quien va a defender, quien va a hacer lo que sea, es Dios. Entonces yo ya no tendría por qué estarme preparando para pelear. Mi preparación debería ser para confiar, estar quieto y confiar en la palabra de Dios. El pasaje que vamos a leer, yo sé que todos lo conocen y lo hemos leído en varios momentos, pero viene a anillo al dedo y vamos a detallar un pelín aquello de el tema de estar quietos y esperar. Vayan por favor a la primera carta, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer salteadito del 1 al 8. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer salteadito entre el 1 y el 8. Amén. Primero de Samuel 13. Y ubíquense ahí entre el 1 y el 8. Resumo un poco los primeros 4 versículos. Aquí van a hablar de la guerra entre los filisteos contra el pueblo de Dios. Aquí estamos hablando de, como dice el libro, el nombre, el profeta Samuel y el rey de turno que le correspondía a, ¿recuerdan el nombre? Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo escogido de Dios, pero no lo escogió Dios, lo pidió el pueblo. Lean el versículo 5 entonces, por favor. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Pausa. Todos sabemos lo que pasó después. El profeta lo reprende, porque la instrucción había sido que esperara hasta que él regresara. Y está bien
Saúl lo procuró hacer, casi que lo logró hacer, casi. Le falta un pelito. Pero para tener el contexto, regresen por favor ahí mismo en 1 Samuel hasta el capítulo 10 y leamos el versículo 8. Y esperó. ¿Ya lo tienen todos? ¿Dónde? Capítulo 10, versículo 8, ahí mismo en 1 Samuel. Un momento. 10, 8. Esas son instrucciones que le está dando Samuel a Saúl. El 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea, el rey tenía claro lo que tenía que hacer. Y leímos ya que él dijo que había esperado los 7 días que el profeta Samuel le había dicho que esperara. Ahora, permitámonos simplemente, para describir la opción, un poquito de imaginación. Cuando a uno le dicen 7 días, ¿qué significa 7 días? 7 días. 7 días, ¿cierto? ¿En qué momento se cumple el 7º día? A las 12 horas. Cuando se acabe El día. el día, ¿ok? Es decir, al final del 7º día. Saúl se encuentra en un momento en el que las circunstancias pareciera que lo estuvieran obligando. Las expectativas del pueblo eran porque habían pedido rey para que los defendiera y los sacara y los entrara a la guerra. Y todos estaban esperando, ¿qué va a hacer el rey? ¿Qué va a hacer el rey? Sí, lo presioné. Y empezaron a presionarlo a tal punto que decía que la gente empezó a desertar. Estaban tan asustados que unos dijeron, no, yo me voy para acá, no, yo me voy para allá. Y él dijo, no, yo no puedo dejar que la gente se vaya. Tenemos que hacer Algo. algo. Y ese algo significaba, aunque parecía muy religioso y muy espiritual, significaba irse en contra de lo que Dios había dicho. Y ojo, aquí es muy sencillo, o no es tan sencillo. Es importante que lo tengamos en cuenta a propósito de conocer, estar quietos y conocer. Porque él quiso hacer algo que pensó que iba a agradar a Dios. Pero lo estaba haciendo era para librarse de sus temores. Él estaba ofreciendo holocausto no a Dios, él estaba queriéndose librar de sus temores. Y es muy probable, en la Biblia no nos da ese tipo de detalles, pero es muy probable que el 7º día no se hubiese acabado. Y si se acabó, él no estaba siguiendo las instrucciones literales que le dieron. Porque le dijo, espera 7 días y espera que yo llegue. Y lo tremendo aquí es que Saúl estuvo casi que a 5 segundos de ser confirmado como rey, su genealogía para siempre. Lo que sucedió con David pudo haber sucedido con todo el linaje de Saúl por una diferencia, digámoslo así, de 10 segundos. ¿Por qué digo que 10 segundos? Porque el 10 dice, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, es decir, el buey o el animal que estaban ofreciendo, llegó y Saúl hizo, esto es para Jehová, y en ese momentico apareció Samuel. Y le dijo, locamente has hecho. Actuaste como si no supieras lo que tenías que hacer. Digo, pero ¿cómo así? Si yo estoy ofreciendo algo a Dios, mira, hice lo que tú me dijiste. Esperé 7 días y aquí estoy. Como vi que te demorabas, pues yo me adelanté un poquitico y entonces voy a entregar esto. Yo te ayudé. Dios no necesita ayuda. Dios lo que necesita es que nosotros tengamos confianza en Él. Que podamos decirle a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, pero es que necesito actuar, y el cuerpo y la sangre hirviendo, corriendo por las venas, y uno que, ¿qué hago? Y necesito hacer. Y Dios diciéndonos por nuestro espíritu, calma. Porque si Saúl hubiese tenido 10 segundos de calma, la historia de todo su linaje hubiera sido distinta. Así se lo dijo el profeta. Estábamos por confirmar de parte de Dios tu reino para siempre. Pero ya no. Te la perdiste. Te la perdiste, Saúl. Imagínese usted lo que significa
Ya esperamos 7 días. Ya pasaron los 7 días, si se hubiesen pasado. Pero ¿qué le faltaba a esa primera parte de los 7 días? Que llegara Samuel. Tan importante eran los 7 días como la presencia del sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio al final Y del séptimo solo se día. podía hacer el sacerdote y nadie más podía hacer sacrificio. Como nosotros ahora estamos esperando la venida del Señor. ¿Y qué tal que nos diera enviemos satélites al cielo para recordarle a Dios que su venida está próxima? Que haga publicidad en los aires para que los ángeles se den cuenta de que la venida está cerca. O como dice la escritura, que unos agarraron a darle duro a otros, se fueron a emborrachar, como el Señor se demora. Dios nos pide a nosotros quietud. Hasta el final. Y esto cuesta. Cuesta. No importa qué tan calmados seamos unos o qué tan alborotados seamos otros. No importa desde lo físico qué característica tengamos. Nos cuesta quedarnos quietos. Y nos cuesta estar tranquilos delante de Dios. Porque nos encontramos luchando casi contra nosotros mismos como nuestros propios enemigos. El cuerpo diciendo biológicamente, o sea, no hay una voz, pero todo el cuerpo te dice, actúa, actúa, actúa. Bueno. ¿Tienes rabia? Déjala salir. ¿Tienes miedo? Exprésalo. ¿Tienes lo que sea? Manifiéstalo. Porque es una serie, un cúmulo de sentimientos y emociones que tienen que salir por alguna parte. Y en algunos casos, como Pati lo mencionaba ahora, entonces llegó el acné, se presenta el dolor, le da agriera, gastritis a algunos, o que le da soltura de estómago, ¿okay? Antes uno le decía que es que le da daño de estómago, ese término debe estar revaluado, porque es que a nadie le daña el estómago, ¿cierto? Pero todos entienden a qué me refiero. El punto es que ante esas circunstancias el cuerpo quisiera manifestarse. Actúa, y ya sabemos lo que ocasionó en el hombre, el no haberse quedado esperando y cumpliendo la voluntad de Dios perfecta. Adán en un principio tal vez estaba más tranquilo en términos de movimiento, pero no estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Le dijo, haz todo lo que quieras, menos eso. Y se enfocaron más en lo que les habían dicho que menos hicieran, más que en aquello que sí deberían haber hecho. Saúl hizo algo parecido, pensando de que así iba a ayudar, tal vez cumpliendo con las expectativas que todos tenían de él. No sé cuáles sean las expectativas que otros tengan de nosotros, pero no estamos llamados a actuar conforme a esas expectativas, para cumplirlas. Estamos llamados a actuar conforme a la voz de Dios que nos dice qué hacer o qué no hacer y cuándo hacer. Así que si Dios nos ha dado una palabra y para algunos de nosotros puede significar esta misma palabra el hecho de estar quietos a propósito de una resolución, de una decisión, de lo que sea que haya que tomar o pensar o hacer o decir, es un momento de, Señor, Rendirse. me voy a rendir. No tengo la menor idea qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer. Y si no soy completamente seguro de que tú me dices que haga esto, no lo voy a hacer. Hasta que tú te manifiestes y me digas, por medio de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú pones en mi corazón, que voy a hacer lo que quieres que yo haga. Solo entonces podemos decir que estamos agradando a Dios. A Saúl le tuvo que haber quedado fácil. Obviamente para nosotros es mucho más fácil y relajado el interpretar lo que le pasó, porque pues pasaron muchos años y hemos leído la escritura. Pero a Saúl debió haberle quedado más fácil y más entendible el comprender que en medio de la circunstancia de miedo, de temor y de zozobra que tenía, él no podía decir que había escuchado la voz de Dios. Porque a pesar de que hubiera estado en medio de zozobra, incertidumbres y de amenazas, Dios le había dado un momento de quietud y de tranquilidad para que escuchara la voz. Y no sé, la Biblia no lo dice, pero creemos por fe que Dios lo hace así con nosotros, o lo ha hecho. Es muy posible que Dios le estuvo hablando a su espíritu. Espera el profeta. Por ahí viene. Espéralo.
y él miraba para todos los lados y por allá le hacían bulle, por allá le reclamaban. De aquí un momento a otro dijo, no, esto hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y Dios no nos manda a hacer algo. Dios nos manda a hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. No es nuestro algo, es lo que Él ha dicho. Esto nos asegura de que vamos a estar recibiendo de Él la confianza como la que recibió Moisés, y en su momento, ¿por qué no nos pueda decir a nosotros, a cualquiera de ustedes o a mí? ¿Por qué clamas a mí? Toma la vara, la autoridad que es la palabra, y divide el mar. Y ya con esto voy cerrando, pero les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que fue Moisés el que abrió el mar? ¿Cierto que no? A pesar de que Dios le dijo, no clames a mí, no me digas nada, coge la vara y abre el mar. Por supuesto que no era el poder de Moisés. Moisés no tenía ningún poder. Siempre fue, siempre es y siempre será el poder de Dios actuando en a través de nosotros por medio de la palabra. Y va a llegar un momento, si es que no ha pasado en otros momentos, en el que Dios nos diga o nos dice, ¿por qué clamas a mí? Y dice, Señor, pero no eso es lo que tengo que hacer. Si nosotros ya hemos depositado la confianza en Él, a propósito de algo que Él nos ha dicho, espera. La pregunta que normalmente haríamos como cualquier niño es, Señor, ¿ya? ¿Cierto? Señor, ¿ya? Y le ganaríamos las ropas si las viéramos. ¿Ya? 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 Y quisiéramos que fuera ya. En esa circunstancia se encontraba Saúl. ¿Ya? ¿Ya? Hasta que lo cogieron en un lado flaco. Y terminó diciendo, bueno, por usted lo voy a hacer. Y la embargo. Dios espera que nosotros haya tanta confianza acumulada. Miren ustedes la palabra que les digo. Las hormonas, cuando se acumulan de manera constante, hacen daño en el cuerpo. Eso dicen todos. La presión arterial se sube, el azúcar en la sangre se aumenta, bueno, todo lo que eso puede generar. La acumulación. Y resulta que lo que Dios espera de nosotros es que se acumule en nosotros confianza. Y la confianza, la única manera de acumularla es por y a través de su palabra. En la medida en que nosotros acumulamos palabra, tenemos que volvernos acumuladores, no como los programas de televisión que tienen la casa patas arriba de todas las cosas que compran y que no usan. Pero tenemos que volvernos acumuladores de confianza en Dios. En Él podemos y debemos confiar. Él ha hecho en nosotros maravillas que cada vez que viniese un asomo de duda tendrían que convertirse en referencia para decir, es que Dios ya hizo esto en mi vida, porque ahora me atrevo a tener temor por esto, o porque tengo incertidumbre por aquello, o porque hay incertidumbre acerca del futuro, cuando Dios me está diciendo, hijo, recuerda que en ti he hecho esto y esto. Es necesario que recuerdes cuánta confianza Dios ha ido acumulando en tu vida, por medio, por supuesto, de la palabra. Y así podemos entender entonces el estar quietos y conocer. Y así podremos entender por qué Moisés podía decirle, tranquilos. Pero es que mire, tranquilos. ¿Y usted no va a hacer nada? Tranquilo. Hable tranquilo, diga quieto si está seguro que Dios le dijo tranquilo y quieto. No estamos hablando de que no haga nada y se escude en que no hay necesidad de hacer nada. Aunque es muy probable que una persona en esas circunstancias pueda tomar mejores decisiones que alguien que las toma de manera apresurada. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por el poder de tu palabra, Señor. Gracias por la transformación que ella opera en nosotros. Permite, Señor, que esta palabra que hemos compartido hoy llegue, no solamente haya ministrado nuestras vidas, pero también tenga impacto, Señor, sobre nuestras mentes, aún sobre nuestros cuerpos, Señor. Porque nacimos de nuevo y tu Espíritu Santo, que es quien mora en nosotros, tu templo, Señor, es el que se entrona en nosotros. Por lo tanto, no dependemos de sustancias químicas que puedan generarse dentro de nosotros, Señor. No dependemos de si hay o no hay secreción de una u otra
sustancia o hormona, Padre, dependemos de ti. Permite que esta palabra, Señor, cale y se quede profundamente en nuestros corazones, recordándonos que no haces más que llenarnos de ti y de tu confianza, Señor, para que podamos estar quietos y conocer que eres tú el que ha hablado. Te damos gracias en el nombre de Jesús.